Entonces, buenas noches. La exposición a tratar a continuación es sobre el gas natural en Colombia. El grupo está compuesto por Sergio Vélez y quien les habla, Carlos Garzón. Entonces, iniciaremos por mostrar el contenido que se verá durante la presentación. Entonces, primero que todo, se va a hablar del gas natural y sus usos. Después vamos a abordar como introducción a la comercialización algo sobre el mercado mayorista de gas natural como tal. Después, ahora sí se procederá a hablar sobre la comercialización y los mecanismos utilizados para realizar la comercialización según la CREC. Una eh, mapa, digámoslo así, general del marco regulatorio que se maneja del gas natural, los retos, gas natural offshore, conclusiones y las referencias que utilizamos para hacer la presentación. Entonces iniciamos con el gas natural y sus usos. Entonces el gas natural tiene principalmente cuatro usos. En el sector industrial se utiliza prácticamente para poner en marcha equipos de combustión, ya que el gas natural como tal, si lo definimos, es un combustible fósil que está compuesto químicamente por metano en un 85% y el resto de etano en general y un porcentaje pequeño de propano. También se utiliza en el sector domiciliario, principalmente en Colombia se prioriza en la regulación el uso o el suministro para el sector domiciliario, para el consumo de gases de estufas, y en el sector eléctrico también es una gran importante eh, participación de este, ya que está contenido para o se usa principalmente para las térmicas que utilizan dicho combustible debido a su eficiencia de combustión y debido a que tienen una contaminación comparada con los otros combustibles fósiles menor. Para el sector del transporte se utiliza pues como combustible para motores. Esos serían los principales cuatro usos del gas natural. Siguiente serie. Entonces ahora, para hablar de la comercialización es necesario entender cómo está compuesto el mercado mayorista de gas natural. Entonces el mercado mayorista de gas natural se rige o se compone por dos mercados: el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es aquel mercado en el cual se realizan transacciones con el fin de ofrecer el suministro de gas natural, y ese suministro solo está válido para que lo ofrezcan productores comercializadores tales como Ecopetrol y comercializadores importadores, aquellos que importan cierta cantidad de gas natural para satisfacer la demanda interna de gas natural. Ese es el mercado primario. En resumen, en el mercado primario participan o ofrecen gas natural los comercializadores productores y los comercializadores importadores. En el mercado secundario, estos ya cambian su rol de vendedores a compradores. En el mercado secundario, los comercializadores, importadores y transportadores y comercializadores productores compran derechos de suministro de gas natural. Es decir, que en ese mercado se manejan las transacciones de esa parte. Ahora, para para realizar las negociaciones en el mercado primario y mercado secundario, sobre todo en el mercado primario, se utilizan dos tipos de contratos: el contrato de suministro de firme CF95 y el contrato opción de compra.
Entonces el contrato de suministro de energía de gas natural firme CF95 consiste en que el vendedor le asegura al comprador una cantidad máxima diaria de suministro de gas natural, y a cambio el comprador le asegura o le garantiza que le consignará o le liquidará el 95% del consumo cada mes sin ninguna interrupción y sin ninguna falta. Por lo tanto, dicho contrato se mantendrá estipulado durante el periodo que acuerden ambas partes. Y el otro contrato que se utiliza frecuentemente en el mercado primario es el contrato opción de compra. En este contrato, el vendedor asegura una cantidad máxima de gas natural por un periodo en condiciones de escasez. Y por otro lado, el comprador le asegura un pago de una prima debido al derecho de acceder al gas natural en condiciones de escasez. Esto solo se aplica cuando se dé la condición de escasez, no durante cualquier otro diferente periodo. Dichas cuatro partes componen básicamente dan introducción a lo que se debe entender para lo que es la comercialización del gas natural en Colombia. Siguiente, Sergio. Entonces, la comercialización de gas natural. La comercialización del gas natural se consiste o como tal es la actividad en la cual se realiza la compra de gas natural y también se puede realizar la compra de cantidad de transporte. Con cantidad de transporte se refiere a la cantidad de gas natural que puede permitirse ser transportada por el Sistema Nacional de Transporte, que básicamente es la red que se emplea para realizar el transporte del gas natural por Colombia. Ahora, la comercialización dicha actividad la ejecutan los comercializadores. Los comercializadores se encargan de realizar la compra del suministro de gas natural en el mercado primario, así como también se encargan de realizar el transporte y la distribución a los usuarios regulados y no regulados. En el caso de los usuarios no regulados, estos pueden acceder a comprar directamente en el mercado primario o pueden utilizar como intermediario al comercializador. Sin embargo, para los regulados sí deben utilizar un comercializador como intermediario. Cuando hablo de usuarios regulados y no regulados, un usuario regulado se refiere a aquel que consume un total menor o igual a 10.000 pies cúbicos diarios. Y el no regulado es aquel que supera los 10.000 pies cúbicos diarios de consumo de gas natural. También se encargan de asegurar la capacidad de transporte, es decir, el pago que deben realizar para utilizar para poder transportar tanta cantidad de gas natural por el Sistema Nacional de Transporte de Colombia. Ahora, esa es la parte de la actividad. Ahora, la negociación. La negociación se realiza mediante la negociación, o digámoslo así, la formalización del suministro de gas natural se realiza por medio de contratos. Estos contratos por lo general son contratos CF95 o contratos de suministro firme de 95% o
el de opción de compra. Dichos contratos se registran ante el gestor de mercado, que en el caso de Colombia el gestor de mercado es la Bolsa Mercantil Colombiana, que es la entidad o el ente encargado de registrar los contratos, de asegurar los términos y de entregar información acerca de los productores y sus cantidades disponibles. En su caso, más adelante, en el tercer mecanismo para la comercialización se verá que estos productores comercializadores deben a inicio de año, eh, digámoslo así, registrar ante el gestor de mercado sus PTDF y sus CIDF. Con PTDF hace referencia a la producción total disponible para venta en firme, y el CIDF es la cantidad importada disponible para venta en firme. De esta manera se lleva en el mercado primario la negociación para el suministro de energía firme, hecha por los comercializadores como compradores y como vendedores los comercializadores importados o productores comercializadores. La siguiente serie. Ahora, los mecanismos de comercialización. Los mecanismos de comercialización son tres. Entonces, el primer mecanismo, que básicamente dichos mecanismos se basan según la duración del suministro de energía, del suministro de gas natural. Entonces, el primer mecanismo es un mecanismo que se puede aplicar para cualquier momento del año. Entonces, es negociación directa en cualquier momento del año. Cabe recalcar que cualquiera de los mecanismos que se va a mencionar son mecanismos que se deben hacer en el mercado primario. Entonces, su transacción se hace teniendo como vendedores a los productores comercializadores y como compradores a los comercializadores o usuarios no regulados. Entonces, continuando a la descripción del primer mecanismo, que es la negociación directa en cualquier momento del año, entonces para poder realizar una negociación directa y la formalización de su contrato entre vendedores y compradores, primero que todo el productor comercializador, su gas natural debe ser producido en campos que no hayan sido declarados comercializados, en campos aislados, es decir, campos que no tengan conexión de gasoductos directa al Sistema Nacional de Transporte, campos en nuevo desarrollo. Este nuevo desarrollo lo define la Agencia Nacional de Hidrocarburos bajo unos parámetros que debe cumplir el campo para que se determine que está en desarrollo o que está en nuevo desarrollo, yacimientos no convencionales. Entonces, dentro de esos campos y dentro de los yacimientos no convencionales debe estar la producción del productor comercializador para que pueda realizar negociación directa. Y los comercializadores y por parte de los comercializadores importados, estos pueden hacer la negociación directa en cualquier momento del año del suministro de gas natural, siempre y cuando su uso sea destinado para satisfacer la demanda del sector térmico o para realizar contratos de suministro de contingencia. Los contratos de suministro de contingencia es que el comercializador importado le asegura al usuario un suministro al usuario no regulado o al comercializador un suministro de una cantidad máxima de gas natural sin interrupciones
por una vía alterna o por un gasoducto alterno cuando el comercializador principal, por problemas de mantenimiento o entre otros, no puede satisfacer la demanda estipulada. Es una actividad que se realiza en momentos de crisis, solo es válida en ese periodo. Ahora, eso se debe cumplir para poder realizar negociaciones directas en cualquier momento del año. Si no se cumple, no se puede realizar el contrato para formalizar el suministro de energía, el suministro de gas natural. Ahora, el segundo mecanismo es la negociación de contratos a largo plazo. La negociación de contratos a largo plazo son negociaciones que se realizan entre vendedores y compradores con una duración de mayor a 3 años. Entonces, como tal, se realiza también en el mercado primario y durante la negociación se estipulan que la duración del contrato debe ser mayor a 3 años para considerarse como largo plazo y se da que para usuarios regulados dichos contratos, digámoslo así, el suministro de energía, de suministro de gas natural se hará año a año y el inicio del suministro se da el 1 de diciembre del año en el que se negoció al 30 de noviembre del año siguiente, en el cual termina el primer bloque o el primer año de suministro. Esto para usuarios regulados. Para usuarios no regulados se tiene un plazo más extenso para iniciar el suministro eh, de gas natural. En este aspecto sí es un punto débil de esta regulación, dado que el inicio del suministro para usuarios no regulados se puede hacer en cualquier momento del 1 de diciembre al 30 de junio del año siguiente y su terminación se mantiene hasta el 30 de noviembre para cada año. Esto para los usuarios no regulados. Entonces, estas son las fechas que se deben cumplir o formalizar en el contrato en el contrato de largo plazo para iniciar el suministro de energía según el tipo de usuario en el mercado. Ahora, el tercer mecanismo, que es el mecanismo de contratos a un año, que es básicamente negociación a corto plazo, se considera también que se realiza en el mercado primario y se da entre compradores y vendedores. Con vendedores a productores comercializadores, comercializadores importadores y compradores, usuarios no regulados y comercializadores. Entonces, para ello, para realizar estos contratos a un año, por lo general, estos contratos a corto plazo se los realiza el comercializador junto con usuarios regulados o para uso doméstico, y para ello el comercializador solicita ante el gestor de mercado, o sea, la Bolsa Mercantil Colombiana, una reserva. Dicha reserva es igual, se calcula como la cantidad máxima diaria de gas natural menos la cantidad total estipulada en el contrato de largo plazo. En este punto se puede ver que todo esto es una cadena que empieza desde los contratos de largo plazo, en el caso de los usuarios regulados, y en el cual se estipula, digámoslo así, la cantidad de la reserva que el gestor de mercado deberá asegurar para satisfacer la cantidad exigida de gas natural. Dicha cantidad se entrega, o dicha reserva se entrega en unidades de MBTU diarios, en unidades de energía.
Esos serían los tres principales mecanismos por los cuales se realiza la comercialización. Entonces tenemos, en resumen, el que se realiza en cualquier momento del año, el que se realiza primero, que es el de contratos de largo plazo, y después el contratos de corto plazo, para realizar, digámoslo así, el suministro de energía en usuarios regulados. En usuarios no regulados, el usuario no regulado puede participar directamente como comprador, sin ningún intermediario como comercializador, y realizar los contratos, eh, por lo general, como se mencionó, CF95 y contratos de opción de compra para el suministro de energía. Ya, estos serían los principales tres mecanismos. Ahora Sergio, si quiere la siguiente. Entonces, a continuación se muestra, digámoslo así, un ejemplo para determinar la cantidad máxima diaria de un comercializador. Esta cantidad máxima diaria sirve como la base para calcular la reserva en los contratos de corto plazo que se mencionó anteriormente. Entonces, en este punto, el ejemplo nos pide determinar la cantidad máxima diaria para el comercializador A, que tiene registrado ante la Bolsa Mercantil Colombiana 5 puntos de salida en el sistema de transporte nacional. Entonces, dicho comercializador tiene 5 puntos de salida de gas natural en el sistema nacional de transporte. Entonces, para calcular la cantidad máxima diaria de dicho comercializador, la CREC, en la resolución 186 del 2020, estipula la metodología, y es la sumatoria de las máximas cantidad en MBTU en cada salida del Sistema Nacional de Transporte que tiene ese comercializador. O sea, como son 5, como se muestra en la tabla, tiene 5 puntos, se detalla en esa misma tabla la cantidad máxima en BTU que sale de esa salida del Sistema Nacional de Transporte. Entonces, por ejemplo, para el comercializador A, entonces su primer punto de salida, la cantidad que corresponde es de 600 MBTU. O sea que por esa salida sale 600 MBTU de gas natural en energía. Y por ejemplo, en el cuarto punto de salida tiene 560 MBTU como cantidad máxima. Entonces, lo que se hace para determinar la cantidad, como se ve en la ecuación, para determinar la cantidad máxima de gas natural diaria, el comercializador se suma las cantidades máximas en cada punto de salida del Sistema Nacional de Transporte, obteniendo que para ese comercializador tiene un valor de 3.615 MBTU diarios. Esa es la cantidad máxima diaria de el comercializador A. Ahora mi compañero Sergio abordará los temas de reto. Sígase. Bueno, haciendo una perspectiva o un recorrido de la normativa de regulación respecto al gas natural, tenemos que tener en cuenta que la primera declaración es que el gas natural es de uso y prioriza el uso interno del país. Entonces, tenemos la primera resolución CREC del 89, la resolución 89 de 2013, la cual reglamenta los aspectos comerciales del mercado mayorista del gas natural. En esta se hace parte también la definición de la operación del gas natural. Acá es importante tener en cuenta que en esta primero se establece que
antes de hacer uso comercial o hacer contratos a nivel bipartidario, se tiene que establecer primero el suministro a nivel interno del país del uso doméstico y residencial del gas natural. Una vez se logre suplir la demanda, se va a continuar con los contratos que ya se mencionaron o las demás negociaciones que se tengan en cuenta para el mercado mayorista del gas natural. Acá también cabe resaltar que la CREC para este año en su resolución establece que todo lo que venga aparte o todos los contratos que tenga el Estado y la Asociación Nacional de Hidrocarburos serán únicamente reflejados en el mercado primario. Son las únicas formas por las cuales se puede comercializar el gas por parte de estos agentes. Asimismo, establece las diferentes parámetros que debe establecer cada contrato. En estos también se tienen en cuenta contratos de transporte, contratos de suministro y también contratos que tengan algún tipo de contingencia o que tengan a suplir contingencia que se presente. Después de esta tenemos una resolución que sale por parte de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, que también salió en el 2013, que es la resolución 877, por la cual se hace y se define cómo se va a hacer el recaudo de las regalías por parte de la explotación del gas natural y asimismo por cómo se debe hacer la compensación causada por la compensación al impacto ambiental causada por la explotación de reservas de gas natural. Entonces en esta se establece cómo se va a hacer el recaudo de los dineros de regalías. Esta dice que la Agencia Nacional de Hidrocarburos será la encargada de hacer el recaudo. Este recaudo lo puede establecer en cualquier momento a lo largo del contrato que se tenga establecido con la empresa prestadora o si es de acuerdo a contratos públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la encargada de administrar estos rubros. Pues después tenemos la resolución del Ministerio de Minas y Energía, la resolución 40.066 del 2022. En esta es una resolución más técnica en donde se busca pues hacer una estructuración de los parámetros técnicos que se deba tener en cuenta para hacer la detección, reparación, aprovechamiento, quema y venteo de gas durante las actividades de exploración tanto costa afuera como al nivel interior del país. Entonces, esta se establece con un fin de mejorar la eficiencia y también reducir las pérdidas del sistema general del funcionamiento del gas natural. En esta se prohíbe el desperdicio del gas natural durante actividades de exploración y explotación. También dice que no se puede desperdiciar cierto porcentaje del volumen de las reservas, es decir que cuando se haga la exploración del gas no se puede quemar más del 2% del volumen que se registre de la reserva. También se dice que si la reserva de gas que se tenga excede la capacidad de transporte o de almacenamiento de la planta, esta no se debe quemar en su totalidad, sino que se debe buscar la forma de hacer una reinyección para mantener las presiones y también el nivel de la reserva. Asimismo, se declara que todo proyecto que sea costa afuera o offshore tiene un periodo de detención de fallas no mayor a un mes, por lo que no se puede dejar que las fallas se prolonguen por encima de este periodo, ya que a partir de este se van a empezar a hacer una valoración por cobros también de multas y por mantenimiento de los gases, de los pozos o los oleoductos que mantenga como tal la estabilidad del sistema y del suministro. No, pues el Ministerio de Minas también establece que cuando la producción de gas exceda la capacidad de transporte, de tratamiento o almacenamiento, se debe buscar la manera de que este excedente de gas sea reinyectado o sea utilizado o vendido para evitar su desperdicio. Asimismo, también establece que no se debe utilizar de manera inadecuada los sistemas de transporte o el levantamiento de pozos
ya que esto afecta a las reservas y el mantenimiento de las reservas del país. Y por último dice que se establecen los parámetros y las cantidades en las cuales el gas puede ser liberado a la atmósfera también para mantener la integridad del gas, del pozo de gas. Bueno, entonces continuando con lo que mencionaba Sergio, algunas resoluciones adicionales son la resolución 114/2017. La resolución 114 lo que hace es alguna modificación respecto a cómo se realiza el tratamiento de de la regulación de la capacidad de transporte y la regulación sobre los aspectos comerciales de la compra de suministro de gas natural. Esta modificación la hace de la resolución 89 de 2013 estipulada. Entonces, de la resolución 114 es una modificación de la 89. Y a partir de la 114 se realiza otra modificación actualizada que es la 186 de 2022, en la cual dicha resolución considera netamente los aspectos comerciales del suministro de gas natural en el mercado mayorista, separando lo que es la regulación sobre la capacidad de transporte, la cual se estipula en la resolución 185 de 2020. En dicha resolución es en la cual se establece, digámoslo así, los aspectos regulatorios y comerciales de la capacidad de transporte de gas natural. La siguiente, Sergio. En esta parte le corresponde a mi compañero Sergio hablar sobre los retos. Bueno, teniendo en cuenta la política nacional actual, uno de los principales retos que se presentan para el sistema de gas natural es no ir en contra de esta política, es decir, que los contratos que se tengan vigentes se tienen que cumplir y que las exploraciones se van a ir reduciendo paulatinamente. Esto pues de cierta manera también afecta un poco el suministro interno del país, ya que en los últimos años las exploraciones y los contratos que se han adjudicado para la exploración y explotación de gas se han ido reduciendo de manera constante, por lo cual eso va a preocupar un poco el panorama nacional dentro del suministro y la estimación de reservas. Asimismo, pues se tiene en cuenta que los proyectos offshore son un gran empuje y una oportunidad de mantener el suministro, así como pues una nueva oportunidad de mercado. Se tiene en cuenta que pues a nivel de Colombia esta tecnología pues es realmente o relativamente nueva, por lo que no se ha logrado como desarrollar de gran forma esta industria. Asimismo, se tiene en cuenta que uno de los principales factores que afectan, digamos, el suministro o la comercialización ya en contratos de gas es la variación de los precios internacionales, tanto del dólar como el mercado en general para el gas. Ya tentando un poco desde el panorama de gas o exploración costa afuera para gas o desde un punto offshore, hay que tener en cuenta que pues Colombia de cierta forma ha sido nuevo en esto, pero lo ha venido desarrollando también. Diga, el proyecto insignia que tiene Colombia es el campo Chuchupa, que fue descubierto y se empezó su exploración alrededor de 1960. Desde entonces se ha venido expandiendo, ya actualmente cuenta con 2 campos que son hacia el lado de La Guajira, ya es dentro del Mar Caribe. Lo que también hay que tener en cuenta es que la exploración offshore tiene diferentes clasificaciones. Hay una que se puede hacer a mediana o baja profundidad y otra que ya es a altas profundidades. Esto pues va a variar la capacidad del suministro y también la tecnología que se utilice.
Como les veníamos contando, pues Colombia tiene un gran potencial desde exploración costa afuera. Últimamente se han adjudicado, bueno, los últimos contratos que se han adjudicado son alrededor de 7 contratos que son entre asociación pública y privada. El primero de estos que tenemos es el Fuerte Sur, que fue adjudicado el 7 de abril de 2006, entre operación entre Ecopetrol y Shell, cada uno con el 50%. Tenemos GUA of 1, que es una firma netamente estatal, donde el contrato se adjudicó en 2019, netamente a Ecopetrol. Tenemos GUA of 10, igualmente son contratos adjudicados en 2019, netamente para Ecopetrol. GUA of 3 es una asociación ya privada entre Noble Energy y Shell, en donde buscan la exploración costa afuera. También tenemos Purple Angel, que fue adjudicado en 2012 entre operación 50-50 entre Shell y Ecopetrol. R12, que fue adjudicado en 2007 para la empresa privada Result. Y el último que se tiene en cuenta es Tayrona, que fue adjudicado en el 2004 con una partición de Petrobras con el 44% y Ecopetrol con el 56%. Hay que tener en cuenta que estos en su principio son contratos de exploración con una variación a explotación. Todo depende pues cómo avancen las evaluaciones de la capacidad de los pozos. Y por último, tenemos algunas conclusiones. Como ya lo hemos venido demarcando y se ha notado, el mercado de gas natural en Colombia es un mercado regido por pocos vendedores y una gran cantidad de compradores, lo que lo establece como un monopolio legalmente establecido. Asimismo, como lo veníamos contando, tiene un gran retro a nivel de suministro, digamos, el país para los próximos años, ya que pues a medida que se adjudican contratos, pues la adjudicación de nuevos contratos se ha ido reduciendo paulatinamente, lo que significa que tenemos que pues mantenernos con las reservas que tiene el país y también de un suministro que venga desde la importación de gas. También hay que tener en cuenta que pues el gas se ha priorizado siempre desde uso interno, siempre de uso residencial, por lo que se busca que siempre antes de hacer las ventas o hacer alguna transacción con contratos se tenga que suplir primero la demanda interna y ya los excedentes de esta demanda van a pasar a ser vendidos a través de los contratos que se establecieron o ya entra una negociación a nivel internacional. Como para complementar la anterior conclusión, las principales empresas, o se dice que es un monopolio, porque las principales empresas que se alimentan o que proveen el gas natural y lo manejan en Colombia son alrededor de 4 o 5 empresas, entre ellas Banti, EPM, Promigas, Gases del Caribe, Alcanos. Esas 5 empresas son las que básicamente controlan el gas natural en Colombia y por lo tal se considera que el 85% está concentrado en ellas, siendo un monopolio en el que el gas natural tiene muchos compradores y pocos vendedores. Adicionalmente, el gas natural ha ido evolucionando o se dio hincapié debido a su gran eficiencia y debido a que tiene una gran posibilidad en el sector térmico. Ya para finalizar, pues esta es la bibliografía que utilizamos. Como se observa, son las resoluciones que antes mencionamos, con un apoyo también de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde podemos encontrar pues parte de los contratos que se han adjudicado a nivel de gas natural en exploración offshore y también de cómo están las reservas actualmente.